tocó el tema síntesis de alcaloides. Está constituido por Francisco Javier Pérez Oro y su servidor José Alberto Godínez Anaya. Bien, en la introducción, la síntesis de alcaloides es una naturaleza que es de fuente de número de moléculas que es debido a sus propiedades y fisicoquímicas y farmacobiológicas. Asimismo, están empleadas para combatir moléculas que pueden ser de calidad, de no existente, y su definición exacta para los alcaloides es de una base nitrogenada, en el cual el nitrógeno encuentra generalmente intracíclico, que son derivados de aminoácidos en carácter menos básico, con propiedades farmacobiológicas y que son importantes. Los alcaloides indolisínicos han atraído considerablemente la atención por su amplia gama de aplicaciones farmacéuticas. En particular, los alcaloides azabicílico es sustituido en las posiciones C5 y C7, en lo cual actúan los inhibidores nicotínicos, que es competitivo y que es de algunos ejemplos de la indolicidina. Asimismo, la adenoprimina está sustituida en C5 y C7, en lo cual su debido escasez es de fuentes naturales y de síntesis química de los alcaloides. También a sus debidas formas de síntesis química, en lo cual también presentan los alcaloides, son de funciones de un interés, en lo cual son de enantioselectiva. También se refieren a un trabajo que propone la síntesis de estrategia, en lo cual de transferencia de un átomo que preside y transforma de un aminoácido, en lo cual es la prolina, de un derivado de transferencia de átomo que precedía a la transformación de una radicación de aceptor y de reacción, en lo cual la reacción de transferencia de un átomo es de radical y libre, que permite a la obtención de un compuesto bicílico y que está funcionalizado en las posiciones 5 y 8, que permite en utilizar la intermediación de avanzado de síntesis de alcaloides indosilínico como el 3, 4 y 5. Asimismo, hacen referencia a la palabra alcaloide, que se utilizó para designar un compuesto activo que encontraban en los vegetales y que se poseía de un origen vegetal o animal. Bien, sus características generales son las siguientes. Son compuestos orgánicos, son de origen vegetal, son nitrogenadas, son su carácter que tienen una estructura compleja, tienen marcada actividad farmacológica y tienen rango terapéutico estrecho y se precipitan con ciertos reactivos. Se encuentran en un gran número de familias vegetales y superiores que se pueden localizar en tejidos periféricos y que tienen de dependencia de especie vegetal y es del tipo de un alcaloide. Pueden encontrarse en una sola especie vegetal y que es muy específico en varias especies vegetales. También se puede encontrar en la cocaína y en las hojas de la coca, que son específicamente en el inespecífico de los vegetales que forman sales en la forma libre. Bien, su clasificación debido a la diversidad y la complejidad estructural de los alcaloides pueden clasificarse de diferentes maneras según su origen biosintético. También en los alcaloides verdaderos se clasifican en los cuales derivan de los aminoácidos y tienen un átomo de nitrógeno como parte del anillo heterocíclico, y por ejemplo en la higrina, la cocaína y la fistotiquimina. Bien, asimismo su clasificación es debido a la diversidad y complejidad estructural, en lo cual se puede clasificar de diferentes maneras. Asimismo, su según de origen biosintético, según los alcaloides se clasifican en tres grandes grupos, en lo cual los alcaloides verdaderos son de forma en lo que derivan los aminoácidos de nitrógeno como parte del anillo, por ejemplo en la higrina y la cocaína y la fistotigimina. Los protoalcaloides también se derivan de aminoácidos, pero el nitrógeno no forma parte del anillo, en lo cual es de heterocílico, que es de la
efedrina y la colchicina. Los pseudoalcaloides son alcaloides que no derivan de aminoácidos, y el nitrógeno que forma parte de una estructura heterocíclica, en lo cual la aconitina del alcaloide es térmico y de la solidina de un alcaloide. Bien, según su precursor biogenético es de que puede caracterizarse según los alcaloides dependiendo de una molécula, en lo cual es de la parte de síntesis en que se encuentra en alcaloides derivados de la fenilalanina y la tirosina, tipofamato, y de la uritina, la lisina, la histidina, el ácido nicotínico, el ácido antranílico y sus bases púricas, en lo cual son de metabolismo terpénico. Los métodos de extracción y purificación de los alcaloides. Bueno, se basan en la diferente solubilidad de los alcaloides en forma de bases y sales, lo cual nos permite separarlos de otros compuestos cuya solución no varía con el pH. Pulverizar la droga hasta grano fino. Los alcaloides están normalmente contenidos en vacuolas y es preciso romper la célula para que se liberen. Además, de esta forma se alcanza una superficie de contacto que permite la extracción rápida del alcaloide, y se pueden distinguir 3 métodos en función del disolvente empleado. El agua acidulada, por ejemplo, los alcaloides están en forma de sales. Con agua acidulada extraemos los alcaloides en forma de sales, pero el agua extrae muchas impurezas, lo que son las proteínas o aminoácidos. Este método se emplea cuando se hacen las purificaciones cromatográficas. La farmacopea alemana utiliza este método para la extracción de morfina. Se puede purificar el extracto añadiendo un álcali. Tras la alcalinización se puede extraer con disolventes orgánicos. Los disolventes orgánicos polares, es el segundo, se extrae con alcohol a un 70% acidulado. Extrae impurezas, lo que son los pigmentos, pero se prefiere a la extracción acuosa. El extracto se lleva a la sequedad, se alcaliniza y se extrae con un disolvente orgánico apolar. El tercero son los disolventes orgánicos apolares, es el más utilizado. Los alcaloides han de ser liberados, añadidos a un alcalí, y con el que humedecemos la droga, comúnmente amoníaco. Como base débil puede emplearse carbonato sódico o bicarbonato sódico. Bueno, una vez liberado, la extracción se realiza por maceración, percolación, Soxhlet. El disolvente orgánico se elige en función del método. En la maceración se emplean disolventes con alto poder de extracción para los alcoholes. El cloroformo o el cloroformo master más el éter, cloroformo más isopropanol, y en la percolación se emplean los disolventes con menor poder extractivo, pero más selectivos. Como inconveniente, algunos alcaloides no se extraen y además no es cuantitativa. La extracción en medio alcalina. Bueno, la droga se pulveriza, se mezcla con una solución acuosa que desplaza los alcaloides de sus combinaciones salinas, y las bases así se liberan y se extraen. Seguidamente con un disolvente orgánico que puede ser clorado, benceno, éter etílico, etc. El disolvente orgánico que contiene disueltos los alcaloides, las bases se separan y, si es necesario, se concentran destilando a presión reducida. Los alcaloides en forma de sales se solubilizan en la fase acuosa, mientras que las otras moléculas e impurezas
permanece en una sola solución fase orgánica. Las soluciones acuosas de las sales de los alcaloides están reunidas son lavadas con un disolvente apolar, se alcalinizan. Esto ayuda de una ampolla de detención o con aparatos más o menos complejos. El disolvente orgánico que contiene los alcaloides base se decanta, se suprimen las trazas de agua por deshidratación y se evapora el vacío, obteniéndose un residuo de alcaloides totales. La extracción en medio ácido. Se pueden presentar dos casos. Por ejemplo, el primer caso, la droga se pulveriza, se extrae directamente con una solución acuosa ácida. El segundo caso, se utilizan soluciones alcohólicas o hidroalcohólicas ácidas de ácido tartárico, por ejemplo. La extracción, en este caso hay que concentrar los líquidos extractivos por destilación a vacío para eliminar lo que es el alcohol. Para la purificación el extracto se trata con disolventes acuosos acidulados. El aislamiento y caracterización. Para la investigación de tóxicos alcaloides en materiales biológicos se requiere la extracción desde una determinada muestra, una posterior purificación y aplicación de metodologías de identificación. Dentro de estas últimas se consideran reacciones generales para los alcaloides, las reacciones de caracterización de alcaloides y técnicas de identificación y cuantificación mediante CG y HPLC. Bueno, la extracción. El objetivo de la extracción es el aislamiento de los tóxicos de la muestra problema, que puede ser en sangre, vísceras, orina, lavado gástrico, vómitos o eventualmente restos de alimentos y bebidas preparados farmacéuticos. Si la muestra constituye un material sólido, se procederá con el método de extracción continua. En caso de ser una muestra líquida, se tiene el método más clásico, que es la extracción en ampolla. Bueno, el método de extracción continua es aplicable a material sólido o semisólido. Permite efectuar una técnica cuantitativa y reduce el tiempo de operación por las técnicas clásicas. Lo que es 25 gramos de material se desmenuza y se procura obtener una papilla homogénea, agregando 1 a 2 gramos de ácido tártico. La papilla obtenida se mezcla con una porción de 1.2 con sulfato de sodio anhidro, obteniendo una masa homogénea que se deja secar al aire en un lugar templado y a una temperatura menor a 50 grados centígrados. El material obtenido se desegrega y se deposita en un cartucho de papel de filtro para depositar el extractor Soflex. El extracto se recoge en un balón o en el Meyer esmerilado con el éter a reflujo. Se agregan unos 5 mililitros de amoníaco para producir lo que es la hidrólisis y liberar así los tóxicos extraíbles en el medio alcalino. Para la eliminación de las proteínas, en los métodos de extracción directa, por ejemplo, trabajar con la sangre, la presencia de proteínas facilita la formación de emulsiones, entrega de agua y los solventes de extracción que dificultan la separación de los alcaloides. Por esta razón se procede a obtener filtrados libres de proteínas, para lo cual hay varios métodos. El más simple y directo consiste en el tratamiento con ácido clorhídrico concentrado y el calentamiento a baño María durante 1 hora a unos 90 grados centígrados. Todas las sustancias que están unidas a las proteínas son liberadas por el tratamiento
y es muy enérgico y no es adecuado para las sustancias termolábiles. Bueno, como lo que es la cocaína, aconitina, la atropina. Si se sospecha presencia de ellas, se intentará con ácido clorhídrico y calentamiento hasta 40 grados centígrados, que no lo resisten. También se dispone de otras técnicas menos enérgicas. Por ejemplo, según el método de Stas-Otto, se procede a formar tar tartratos y oxalatos de alcaloides solubles en agua. La técnica es laboriosa pero da buenos resultados. El método de ácido túnstico aprovecha la formación de precipitaciones y insolubles que y las proteínas. Entre y las proteínas. La precipitación con sulfato de amonio es muy buen método para drogas muy metabolizadas y extrae bien lo que es la estricnina y la morfina. La extracción de alcaloides con solvente orgánico apolar en medio alcalino. Bueno, para la purificación consiste en los procedimientos que tienen como finalidad la eliminación de impurezas que puedan enmascarar los resultados o algunos resultados. Los extractos como cloroformo alcalino y el éter alcalino se pueden evaporar a sequedad y se tratan con una porción de ácido sulfúrico diluido. Se lava luego con 3 porciones de 10 mililitros de agua, 10 mililitros de cada solvente. Se trata luego con una porción de hidróxido de amonio hasta una reacción alcalina, realizándose nuevamente una extracción con 3 porciones de 10 mililitros del solvente. El extracto se evapora a sequedad. Las extracciones del extracto éter alcalino se realizan con el éter alcalino y las extracto cloroformo alcalino se realizan con cloroformo. El residuo obtenido se redisuelve con el etanol absoluto, obteniéndose una muestra adecuada para los análisis de identificación. Bueno, los métodos de la purificación es la cromatografía, que es definida como una técnica por el cual los componentes de una mezcla son separados por un proceso de migración diferencial dinámico en un sistema debido a la influencia de dos efectos contrapuestos. Lo que es la retención, que es el efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla por una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido anclado a un soporte sólido. Desplazamiento es el siguiente: es el efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla. Una fase móvil, que puede ser un líquido o un gas. La mezcla a separarse deposita sobre una fase estacionaria y la fase móvil atraviesa el sistema desplazando a los componentes de la mezcla a distinta velocidad dependiendo de la magnitud de sus interacciones relativas con ambas fases. La repartición sucesiva de las operaciones elementales de retención y desplazamiento a lo largo del sistema cromatográfico da lugar a la separación de la mezcla original. El fenómeno de migración de los componentes de una mezcla a lo largo de la fase estacionaria, impulsados por una fase móvil, recibe el nombre de elusión. La cromatografía puede emplearse para conocer el número de componentes de una mezcla y su identificación por comparación de patrones. También se aplica a la separación de mezcla
de compuestos tanto a pequeña como a gran escala y como método de purificación. La cromatografía en capa fina. En este tipo de cromatografía el tipo de separación es una capa de 0.1 a 0.2 milímetros de espesor, que se realiza con un absorbente sólido sobre el vidrio, plástico o aluminio. Los sólidos más comunes son lo que es la alumina, la silica gel y la celulosa. La muestra, que por lo general es una mezcla de compuestos orgánicos, se aplica cerca del final de la placa en forma de un pequeño volumen de solución. Lo normal son unos cuantos microlitros, que contienen microgramos de los compuestos. La mancha de la muestra se seca y después se sumerge este extremo de la placa en una fase móvil adecuada que se encuentra en una cámara de cromatografía. El solvente se mueve hacia arriba sobre la capa fina del sólido y conforme se va desplazando, los componentes de la muestra son arrastrados a lo largo de la placa a velocidades que dependen de las solubilidades en la fase móvil y de sus interacciones con el sólido. Después de que el solvente ha migrado por lo menos 2/3 partes, la placa se seca y las manchas se examinan. A la separación se le puede seguir una determinación cuantitativa en donde se localiza la mancha. El absorbente se puede raspar con una espátula para separarlo de la placa, o a través de placas que pueden recortarse. El compuesto se eluye del material sólido con un solvente adecuado y la concentración de la solución se determina por medio de una técnica como la espectrofotometría, leyendo las muestras con su respectivo estándar a una longitud de onda específica para cada sustancia.